Los derechos humanos son un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Todos tienen derecho a la vida, a la libre circulación y a la seguridad personal. Pensar lo que se quiera, tener opiniones propias y contárselas a otros, no ser molestado a causa de sus opiniones, reunirse y formar asociaciones son derechos humanos. La Ley 975 de 2005 establece que una persona o los familiares de una persona en quien se comete homicidio son víctimas y tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral. En el nororiente de Colombia está ubicado el departamento de Santander, cuya capital es Bucaramanga. En pleno corazón de Santander se creó la provincia del Carare Opón, de la cual es capital el municipio de Cimitarra. Fue allí donde la desmesura de la selva tropical húmeda subsiste para entregar la riqueza de su fauna y flora a los habitantes del Carare, que el 26 de febrero de 1990 cayeron asesinados los líderes campesinos Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Barajas, junto con la periodista Silvia Duzán. Fue mucho el profundo dolor que me dio, que habían sacrificado a nuestros líderes, que íbamos reclamando nuestra razón y nuestros derechos. El principio siempre será la palabra. Aquí la vida es una sola y uno no puede morirse callado. ¿Quién se iba a imaginar que en este tema ella iba a encontrar la muerte? Iba a ser asesinada por los paramilitares. Resulta que en ese tiempo la región del Caraya, especialmente esa parte de la India, era muy productiva, era muy rica para decirlo así. Como era una tierra de colonización, entonces allí era propenso para haber mucha violencia. El Carare Opón es un sector estratégico para los mismos grupos armados en ese momento. Unos autodefensas que se habían convertido en paramilitares que estaban financiadas por el narcotráfico con vínculos muy fuertes con los militares y con políticos de la región. Y entonces ya se iban a ir en contra de la guerrilla. En ese momento no se hablaba de los paramilitares, sino del MAS, que era un grupo de muertes, secuestradores. Sería por ahí que el 89, por ahí como el 89. Iban a ser las elecciones del 90, que fueron las elecciones más aciagas. Pablo Escobar asolaba el país, habían matado a no sé cuántos dirigentes de la UP, habían matado a varios ministros, entre ellos a Rodrigo Lara. La presencia de la coca se convierte en un problema más porque empieza a involucrar a los campesinos de la región en un sueño iluso que no les deja más que problemas, miserias, muertes. Fue una violencia muy devastadora en nuestro territorio del corregimiento de la India. Muchas víctimas hubieron. Habían matado a Guillermo Cano, que era mi director, y nosotros en El Espectador ya habíamos sido víctimas de muchísimos atentados, entre ellos una bomba. Uy, se veían cosas muy desagradables en el río Carare, en esa región de la India. Llegamos a un tiempo que francamente que la mayoría de la gente emigraba, se iban para otras partes. Empezó una pelea por el territorio de control entre los paramilitares y la FARC. Que estaban creando casi que como un hemisferio nuevo de trabajo político. Estaban expandiendo sus fronteras. Y eso se estaba viendo especialmente en el Magdalena Medio. Porque el miedo era aterrador. Porque uno ver que llegaban allí, atribuían allá al vecino por ahí. Eso produjo, digamos, posteriormente, que nosotros enfocáramos todas nuestras investigaciones en el tema de los paramilitares. Eso se fue encrudeciendo, que especialmente la población se puso, que, como quien dice, entre la espada y la pared. Cuando no era el uno, era el otro.
hermana se llamaba Silvia Duzán, era periodista, pero su perspectiva del periodismo era muy distinta, por ejemplo, a la mía. Ella quiso siempre hacer como un testimonial de todo lo que estaba pasando como en los bajos mundos. Ella llegó al Magdalena Medio no porque ella estuviera trabajando en el Magdalena Medio, sino porque yo era la que trabajaba el tema del Magdalena Medio y había conocido una historia que me parecía interesante para hacerla documental de unos líderes campesinos que estaban tratando de hacer una especie de laboratorio de paz en esa zona. Hasta que llegamos al punto que una noche en una cantina llamado El Costalazo, los del tramo con un señor Filoberto Monroy y los pusimos a conversar al respecto de la situación que estábamos viviendo. Los habían matado los mejores amigos que teníamos ahí en el corregimiento. Bueno, Filoberto, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejar que acaben con nosotros o vamos a presentándole a esa gente ya y vamos a explicarle por lo claro que no estamos de acuerdo con lo que ellos están haciendo? Entonces ya le pusimos la dirección a Josué, porque era un tipo de mucha más palabra y de mucha más envergadura que mi persona para enfrentar esa situación, ¿entiendes? Champanes de los abuelos nos surcan el Desde que Josué y los primeros líderes estaban, se planteó un plan para la vida y era cómo queremos ver ese futuro sin esos hechos violentos, sin unos agresores que atracen esos ideales de la comunidad. Ellos decían que como ninguno de ellos los dejaba, ni el ejército, ni la guerrilla, ni los paras, ni los narcos, los dejaban vivir en las zonas, ellos querían hacer una negociación con ellos para que los dejaran volver. La historia es muy emocionante, aunque tiene episodios muy tristes, pero sí, en verdad, para mí que lo viví en carne propia fue muy emocionante. Dada la compleja situación de violencia que viven los campesinos del Carare, estos deciden abordar a cada uno de los grupos armados que los han cercado y plantearles de frente su necesidad de trabajar y vivir en paz sin que ninguno de estos grupos interfiera en su actividad. Bueno, vamos a hablar con la guerrilla. Pero qué cosa tan tremenda que era eso para hablar con esa gente. Nosotros sin nada de miedo, el que más llevaba ya cualquier pedacito de peinilla, pero íbamos sin nada de armas. Íbamos armados solamente con la razón y la justicia y el derecho que teníamos de reclamarle a esas personas. Y se trazaron algunos planes que no volverían a delinquir, que los campesinos no tenían por qué comprometerse con ellos, pero teníamos el inconveniente que en ese tiempo uno de los peores enemigos era el ejército, donde sabía que uno había hablado con algún guerrillero o alguna cosa, tenga, porque eso sí era que le daban, era duro al pobre campesino. Josué, en una reunión que hubo aquí en Cimitarra, no recuerdo el nombre del coronel que había en ese momento. Idénticamente como le hablamos al comandante de la guerrilla, también le hablamos a él. Fueron muy enfáticos en señalizarlos y en puntualizar que ellos eran culpables de unas desapariciones, de unos atropellos, de unas acciones en contra de la población civil muy graves. Hemos roto con la guerrilla por derecha. Todo lo hemos rechazado ya y estamos dispuestos a no dejarnos que nos atropellen de la manera que nos lleva. En el espacio, la denuncia que la ATCC le hace al batallón es muy fuerte. Queremos que nos respeten nuestros derechos, que nos dejen vivir, que más bien nos presten apoyo. Nos prometió ayuda, nos prometió que en lo que tuviera a su alcance nos iba a colaborar. Entonces propusimos otra reunión. Y en esa reunión vinieron los paramilitares. Josué se paró de frente y les dijo todo lo que habían hecho. Y de ahí para acá las cosas cambiaron. Y efectivamente hicieron la negociación con ellos, los dejaron volver. Eso fue, como quien dice, podemos decir un día de un grito de independencia o de algo parecido, porque nos trajo, digamos, pudimos respirar con aire puro en esos momentos. Champanes de los abuelos nos surcan el Magdalena. Champanes de los abuelos nos surcan el Magdalena. Pero cuando ya empezó a funcionar la cooperativa y empezaron ellos a hacer su propia maderera y empezaron a funcionar ellos y empezaron a ser exitosos políticamente, ahí fue cuando fueron peligrosos. En el año de 1987,
Los campesinos fundan la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, que es liderada por Josué Vargas La y ATCC Miguel Barajas. surgió como una apuesta de los pobladores civiles de la región para defender inicialmente su derecho a vivir y a permanecer en su territorio. Vinieron unos productores ingleses para ver qué temas había con el propósito de trabajarlos y yo les hablé de esta idea del laboratorio de paz. Me llamaron para que me hiciera las veces de productora. Le dije que yo no tenía tiempo, pero que yo conocí a una persona que podía tener tiempo, que era mi hermana. Silvia llegó sin saber mucho sobre el tema, pero inmediatamente se empapó y empezó a entender el tema y empezó a emocionarse con el tema y a ver que los campesinos tenían una idea, una quimera, ¿no? Que era meritoria y que a uno le daba impresión que en medio de tanta violencia hubiese gente tan dispuesta a hacer la paz. La ATCC también empezó a través de algunos aliados, algunos periodistas, y entre esos Silvia, también a hacer públicos y a visibilizar algunos hechos de violación de los derechos. El doctor Miguel Ángel Barajas, al ver la envergadura que tenía esa organización, entonces se allegó también a nosotros también. Yo creo que la misma impresión que tuve yo cuando yo conocí a Barajas, el líder campesino que impulsó este proyecto, la tuvo mi hermano. Y ella quedó impactada por él y empezaron a trabajar como ese tema a través del documental. Y en medio de todo eso vinieron las elecciones, el asesinato de Bernardo Jaramillo, por ejemplo, una persona que allá tuvo mucha influencia, Carlos Pizarro, y yo creo que eso tuvo mucho que ver con el asesinato de ellos. Se convierte en un movimiento civil que empieza a coger mucha fuerza y empieza a ser más importante en ese momento que el mismo municipio, que muchas fuerzas vivas que controlaban el territorio. El grupo, digamos, de campesinos que quería la paz se convirtió casi en una amenaza política para las nuevas élites mafiosas que querían tomarse y paramilitares que querían tomarse el Magdalena Medio. Hay algunas versiones que creen que se imaginaron que ese documental iba a contener denuncias muy puntuales, que se iban a hacer de manera públicas, con nombres. Algunos miembros de los paramilitares, como Mojado y otros, habían advertido que esa organización era guerrillera. Josué y ellos sabían que su vida corría riesgo. Ellos inclusive estaban pensando salir un tiempo del país. Pero ellos no creían que fueran a matarlos delante de todo el mundo. A los líderes pues, más importantes de la región, en la zona pues, de Cimitarra. El hecho sucedió en un lugar que se llama La Tata, en el municipio de Cimitarra. Mi hermana estaba ya haciendo el documental y lo que hizo fue ir porque ellos le dijeron que fuera para hacer las últimas tomas. Llegó allá, la esperaron a las 9 de la noche. Los sicarios sabían ya que iba a haber una reunión. Todo el mundo les dijo a ellos, ojo que están desembarcando los paramilitares. Falló el fluido eléctrico. Y todo el mundo sabía que los iban a matar. El cerco se fue achicando, hasta que ellos prácticamente entraron al sitio donde ellos estaban, se sentaron, tomaron una gaseosa y cuando se pararon les dispararon. El hecho estaba muy bien orquestado. Los ametrallaron y sencillamente se fueron como si no pasara absolutamente nada. A mi hermana la mataron y a los campesinos mataron los paramilitares mandados por el Magdalena Medio. Fue un atentado como para eliminarnos a nosotros, porque si nosotros por ese fracaso nos corremos y nos desintegramos, pues se acaba la organización. Yo creo que uno de los problemas que tuvo ese movimiento fue que lo infiltraron la guerrilla y los paramilitares. Se logró la captura de unos 5 personas, fueron liberadas porque entonces demandaron al Estado y hoy el Estado está demandado por esas personas. Los gatilleros, algunos, entre ellos mismos ya se mataron, Mojado murió, los Pérez, por ejemplo, también de alguna manera desaparecieron. Y solamente queda uno de ellos, que es el jefe de la zona en ese momento, que era Ramón Izaza. Ramón Izaza no ha reconocido nada porque sigue teniendo Alzheimer. Él dice que no es nada de lo que todos decimos. Han pagado para que nos maten y han matado a algunos compañeros, otros se han tenido que ir. Nosotros, sin embargo, seguimos convencidos de que en todo este proceso que se está dando, la salida sigue siendo la concertación y la negociación y los acuerdos. O sea, yo creo que uno tiene que negociar con los paramilitares sobre la base de la verdad, la justicia y reparación. Me parece que la ley como quedó es mejor que la ley que planteó el presidente Uribe.
gracias a que la Corte Constitucional la mejoró en ciertos aspectos, pero es muy incompleta. Pero la ley sola no va a hacer absolutamente nada. Tiene que haber un compromiso desde el Estado muy fuerte. El peligro de uno es tremendo. Inclusive hemos tenido la situación en la que algunos desmovilizados nos han denunciado por calumnia. No sé cómo van a reparar a las víctimas, porque si no es con verdad, ya vimos que la verdad va a ser muy poca. La Fiscalía no tiene las herramientas para poder encontrar esa otra verdad que está escondida bajo tierra. Porque a esta altura debiera haber un reconocimiento económico para esa organización. Pues la verdad va a ser una verdad reducida, una reparación inexistente y una justicia real. O sea, la justicia sí, van a reducir sus penas y van a salir en 8 años. Las víctimas, por ser víctimas, inmediatamente el establecimiento, los políticos, todos dicen, ah no, si usted es víctima, usted no tiene la autoridad moral porque usted está capturada por su drama. Pues, ¿qué es esto tan absurdo? O sea, si este es un país de víctimas. Entonces, yo creo que uno tiene que asumir su condición de víctima y eso no tiene mucho honor. Que ese es el meta, defender la vida, el derecho y el trabajo. Y si hay una ley sobre eso, por mala que sea, yo me tengo que someter, porque yo soy una víctima. Y yo creo que ya es hora de que nosotros aceptemos que somos víctimas, que eso tiene un efecto, que somos unas personas que nos pasaron muchas cosas y que tenemos el derecho a hablar de eso y a que nos oigan. Y esa es la razón por la cual yo me metí. No porque sea la mejor ley, sino porque es una ley y estamos en un Estado de Derecho. Pues si no, para esa gracia uno hace lo mismo que los paras. Esa es la razón por la cual yo no me convertí en lo que se convirtió en el señor Mancuso cuando lo atacaron las FARC. El señor Mancuso dice una cosa que es falsa en este país. El señor Mancuso dice que a todas las personas que los atacan las FARC se han vuelto paramilitares, o sea que fue la razón por la cual ellos se volvieron paramilitares. Pues a mí me mataron una hermana y mi reacción no ha sido irme a la guerrilla, sino someterme a una ley que produce un Estado de Derecho. La Ley 975 de 2005 ordena a la Procuraduría General de la Nación divulgar los derechos de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley que se han acogido a esta ley, para que las víctimas o sobrevivientes ejerzan sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Con el objetivo de orientar a las posibles víctimas, la Procuraduría General de la Nación ha editado la cartilla de conceptos básicos acerca de la Ley 975 de 2005, Justicia y Paz, y de los derechos de las víctimas. Esta cartilla es un instructivo para resolver las preguntas que los ciudadanos tengan frente a la Ley 975 de 2005. ¿Qué es la Ley de Justicia y Paz? ¿Qué personas se consideran como víctimas? ¿Qué delitos las convierten en víctimas? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué víctimas pueden ser reparadas por medio de la Ley 975 de 2005? ¿Cuál es la ruta jurídica del proceso penal de justicia y paz? ¿Cómo se ejercen los derechos de las víctimas? ¿Quién puede representarlas judicialmente? ¿Qué documentos deben entregar las instituciones a las víctimas? ¿Cómo se puede proteger la vida e integridad personal de las víctimas y de sus familiares? ¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué otras instituciones del Estado actúan en el marco de esta ley? ¿Qué debe hacer la víctima si se encuentra en el exterior? Además, contiene un glosario que aclara términos de la cartilla y un directorio de instituciones nacionales vinculadas a este proceso. La cartilla puede ser consultada o descargada en la página web de la Procuraduría General de la Nación. Para recibir apoyo, se tiene a disposición de los interesados la línea telefónica 282-9085 en Bogotá y el correo electrónico tiempodelaverdad@procuraduría.gov.co.